Bienvenidas a otra clase virtual. Muy buena tarde a cada una de ustedes. Vamos a trabajar el día de hoy con los intervalos de confianza. En este caso, vamos a hablar de intervalo de confianza como un indicador de la precisión que tiene alguna investigación que nosotros realicemos. Es decir, que si nosotros hacemos algún tipo de investigación sobre un fenómeno, vamos a tener un valor, pero este valor solo va a ser lo que llamamos un estimado, es decir, que no siempre va a ser 100% exacto, va a tener un pequeño índice de error, un pequeño margen de error, como toda investigación. Entonces, con el intervalo de confianza, lo que se pretende es saber qué tan confiable, por eso se le llama así, o qué tanta confianza se tiene en ese estimado que nosotros tenemos del valor. O sea, le vamos a dar, por ejemplo, si mi promedio es de 50, entonces voy a ampliar un poquito más ese rango de no solo 50, tal vez va a ser de 40 a 60 puntos de algo, para que de este modo pues yo tenga un poquito más de espacio para que me dé una respuesta determinada. Entonces, lo vamos a ir realizando por medio de un ejemplo. En este caso, pues vamos a ir viendo también lo que son los pasos para realizar el cálculo del intervalo de confianza. Lo primero que vamos a tener es un fenómeno para poder examinar, como en toda investigación estadística. Entonces, vamos a ir resolviéndolo. Muy bien. Lo vamos a hacer por medio de un ejemplo muy simple. Ok, nos dice, les voy a compartir acá el ejemplo. Acá está. Este es entonces el ejemplo que vamos a utilizar nosotros. Vamos a calcular el intervalo de confianza para la edad promedio de jubilación de 20 personas. Es decir, que vamos a ver cuál es ese estimado que se tiene para la edad de jubilación de estos individuos. Aquí tengo una tabla con las 20 edades en las que se jubilaron estas 20 personas. O sea, esto es lo primero que voy a tener. Aquí ya tengo entonces los valores de las 20 edades de las 20 personas que ya se jubilaron. De 60, de 61, de 55, de 78. Entonces ahí ya tengo yo esos valores. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer, y que eso pues ya se los voy a mostrar aquí porque nos llevaría mucho tiempo, es el cálculo de la media aritmética y de la desviación estándar. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a sumar estos 20 valores, las 20 edades de estas personas, y lo vamos a dividir dentro de 20. O sea, sumamos todas las edades, nos va a dar como respuesta 1311, dividido 20, porque son 20 datos los que tenemos, para que tengamos la respuesta de 65.55. Entonces, este dato es muy importante, que es la media. El promedio de edad de las personas que se están jubilando es de 65.55. De acuerdo, entonces lo que vamos a hacer acá, siguiente a esto, es calcular la desviación estándar, que fue el proceso que vimos en las guías anteriores. Recuerden que debemos colocar todos los datos ordenados acá. Luego vamos a restar a cada dato la media. El resultado lo vamos a elevar al cuadrado. Sumamos todos los datos. Y a esto le vamos a aplicar la función, que es la sumatoria de las desviaciones al cuadrado dividido n. Entonces, acá ya realicé la operación y le calculo la raíz cuadrada. Entonces, la desviación es igual a 8.53. Esto lo hago así muy breve, porque como les digo, este es un tema que ya abarcamos anteriormente. Ok.
De acuerdo, entonces una vez que ya tengo estos dos resultados, ya tengo estos dos datos, la media que es 65.55 y la desviación que es 8.53, entonces ya voy a poder pasar a realizar el siguiente proceso. Entonces voy a cambiar aquí la vista para que vean ustedes el resto del procedimiento. Excelente, entonces ya con la pizarra aquí lista vamos a comenzar. Lo que tenemos que hacer ahorita es elegir un nivel de confianza. Con nivel de confianza, pues me refiero a qué tan confiable queremos que sea nuestra investigación. Recuerden ustedes que si tengo un 90% de confianza, quiere decir que va a haber un 10% de error. Entonces, lo que voy a hacer aquí es elegir uno de estos valores. En este caso, para hacerlo más fácil, voy a elegir la confianza. Recuerden que confianza lo representamos con K, del 90%. Esta es mi confianza. Entonces, lo que voy a hacer es que esto lo voy a convertir a decimales. Recuerden que para convertir a decimal, solo voy a dividir 90 dentro de 100, que sería el 100% de la cantidad. Entonces, 90 dividido 100 me va a dar como resultado 0.90. Entonces, aquí ya tengo el nivel de confianza de esta manera. Ahora bien, ¿qué voy a hacer? Esto de acá, esta confianza ya convertida a decimales, la voy a dividir dentro de 2. Entonces, esto me va a dar a mí un valor que voy a buscar en una tabla que se le llama tabla de distribución normal o de valores Z. En este caso, voy a hacer la operación. 0.90 dividido 2 para que me dé resultado de 0.45. Y le voy a agregar estos dos decimales para que entonces yo ya lo pueda buscar dentro de la tabla que les digo. Les voy a cambiar la vista y vamos a ver entonces la pantalla, la tablita. Ok, aquí está. Aquí está. Esta es la tabla. Esta es una tabla que nosotros vamos a necesitar. Entonces, con esta tabla que yo tengo acá, esto es una tabla de distribución normal o de valores Z, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a buscar entonces dentro de todos estos números que están acá, todos estos que no están resaltados, todo lo que está aquí adentro, un número que sea igual o el más próximo, que sea más grande, a el dato que yo obtuve, que es 0.4500. Entonces voy a anotarlo por acá para que lo tengamos presente, 0.4500. Y voy a buscar este valor dentro de todos estos números. En este caso, pues van en orden, van de menor a mayor, o sea, sigue un orden acá por filas. Entonces voy a buscar hasta acá, donde está el 0.44 y hasta que encuentre este dato. Este de acá, que es el 0.4505. Este sería entonces mi valor más próximo. Recuerden, igual o un poquito mayor. Entonces, aquí está. ¿Qué voy a hacer entonces con ese valor? Una vez que ya lo encontré, voy a tomar el valor que está resaltado al inicio de la fila, que es 1.6. Lo voy a anotar por acá. 1.6. Y voy a buscar el valor que está en la columna. Es decir, que aquí donde está el número que ya marqué, voy a ver cuál es el valor resaltado del encabezado, que es 0.05. Y lo voy a anotar también. 0.05. De esta manera. Entonces, aquí ya lo anoté. Entonces, repito.
Al ya haber dividido dentro de 2 mi nivel de confianza, voy a buscar este valor o el que sea próximo, superior a esa cantidad. Por ejemplo, aquí, este que es 0.4505. Luego lo voy a buscar primero el valor de la fila, que está acá, que en este caso es 1.6. Y luego el valor de la columna, que es 0.05. Ya los anoté por acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Voy a sumar estos dos valores. Es decir, voy a sumar 1.6 más 0.05. Entonces, voy a realizar esa operación y voy a anotar el resultado para que me sirva acá. Entonces, 1.6 más 0.05 me va a dar como respuesta 1.65. Entonces, este dato de acá, el 1.65, es lo que me va a servir a mí para el resto de procedimientos. De acuerdo, entonces una vez que ya tengo realizado esto, voy a pasar nuevamente a la pizarra. Ok, entonces ya sé que el valor que necesito es 1.65 y eso es lo que voy a estar utilizando de aquí en adelante. Muy bien. De acuerdo. Ahora, después de haber realizado ya esto, voy a pasar a la fórmula o función que voy a necesitar. En este caso, pues es la siguiente. E mayúscula es igual a Z A sub A dividido 2 por desviación raíz cuadrada de n. Ok. Para calcular lo que es el margen de error. Entonces, E es de margen de error. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto de acá, que es el valor de Z, ¿verdad? El valor de Z y de la confianza al cuadrado, de alfa al cuadrado. Entonces, esto de acá, esto de aquí, yo ya lo hice. Ustedes van a decir, ¿y a qué hora lo hizo o cómo lo hizo? Pues es bastante simple. Es el resultado de lo que acabo de obtener, es decir, el dato que obtuve con la tabla de valores Z. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a sustituir datos. E es igual a, en lugar de todo esto, voy a anotar 1.65. Entonces, todo esto de acá, Z sub A dividido 2, es el valor de lo que obtuve en la tabla Z, 1.65. Muy bien. Por, dice aquí por, aquí pues sería la desviación que obtuve hace un momento, que es 8.53 dividido la raíz cuadrada del número total de datos o de mi muestra, que en este caso es 20, porque son 20 personas a las que les vamos o de las que tenemos los datos para realizar estos cálculos. Entonces, repito, esta parte de Z sub A dividido 2 es lo que obtuve en la tabla de distribución normal o de valores Z por el resultado de la desviación estándar dividido la raíz cuadrada del número total de datos. Entonces voy a empezar a realizar las operaciones correspondientes. Aquí lo primero que voy a
hacer es calcular la raíz cuadrada. O sea, voy a calcular la raíz cuadrada de 20. Entonces, copio todo lo que todavía no estoy operando. Ok, dividido. En este caso sería raíz cuadrada de 20 es igual a 4.47. Entonces, eso es lo primero. Primero, raíz cuadrada. Muy bien. Una vez que ya calculé la raíz cuadrada, entonces voy a realizar ¿qué? La división. ¿Qué división? La división de estos dos datos. Esto es lo siguiente que voy a operar. Entonces voy a copiar el 1.65 por 8.53 dividido 4.47. Esto me va a dar como resultado 1.91. Muy bien. Y por último, ya para obtener el resultado del margen de error, entonces voy a hacer lo siguiente. 1.65 por 1.9. Esto me va a dar como resultado 3.15. Y este es entonces mi margen de error con respecto a la media. De acuerdo. Entonces, ya que tengo el margen de error, que es 3.15, lo que voy a hacer o lo que voy a realizar en este caso, pues es una segunda operación. Solo voy a anotar por acá, en esta esquina, mi respuesta del margen de error, porque me va a servir en un momento. Entonces, ya lo anoté ahí. Muy bien. Vamos a borrar por acá. Ok, ahí estamos. Entonces vamos con la siguiente fórmula, que esta pues ya es la fórmula final y con la que voy a obtener mi resultado. Aquí ya voy a obtener el intervalo de confianza. Entonces el intervalo de confianza lo vamos a representar nosotros por medio de una I y una C mayúsculas. Y C, que es intervalo de confianza. El intervalo de confianza es igual a la media más menos el margen de error. Así, simple. Entonces, intervalo de confianza es igual a la media más menos el margen de error. Muy bien. Entonces voy a empezar a sustituir datos. Tengo intervalo de confianza. Aquí. Es igual a la media. La media la calculé previamente, entonces ya sé que el resultado es 65.55. Muy bien. Primero voy a sustituir datos para luego ya operar. Más menos 3.15, que es precisamente este dato de acá, por eso ya lo tengo anotado aquí. 3.15. Muy bien, ahí ya sustituí datos. Ahora lo que voy a hacer es realizar la operación, pero no puedo operar más menos, sino que tengo que operar primero uno y después el otro. Entonces, indistintamente de cómo operen ustedes las cantidades, pueden operar primero el más, pueden operar primero el menos. Se coloca primero la respuesta del menos y después la del más. Ahorita les voy a mostrar cómo. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a operar primero la del más. Muy bien. Entonces, intervalo de confianza es igual a 65.55 más 3.15. Aquí ya solo elegí uno de los dos signos. Entonces, la respuesta a esto es igual a 68.7. Muy bien. Entonces, aquí ya tengo la respuesta de la primera operación. De acuerdo. Aquí, de este otro lado, voy a hacer la del menos. Entonces, tengo intervalo de confianza es igual a 65.55 menos 3.15.
15. La respuesta de esta operación o de este procedimiento es la siguiente. 62.4, que sería la resta de estos dos datos. Y aquí tengo entonces el dato o la respuesta de la resta. Entonces, la media más el margen de error es igual a 68.7. Y la media menos el margen de error es igual a 62.4. Para escribir la respuesta, porque esta, pues aquí tenemos dos respuestas divididas, lo vamos a hacer de la siguiente manera, lo que les decía. Primero vamos a colocar el dato de la resta, es decir, 62.4. Aquí esto es un guión, no es un signo menos, es un guión 68.7, que es el de la suma. Y esta es la respuesta. ¿Cómo se lee esto? Esto quiere decir entonces que el intervalo de confianza de mi operación, es decir, que la edad de jubilación de las personas es entre los 62.4 a los 68.7 años. A diferencia que al principio decía que la edad promedio de jubilación es de 65.55, pero con esto, como les digo, ya se amplía un poquito más el margen, entonces ya me da más opción a tener una respuesta un poco más acertada. Entonces, nuevamente repito, la edad de jubilación de las personas es entre el 62.4 y 68.7 años. Y de esta manera entonces trabajamos el intervalo de confianza. Muy bien, mis chicos. Entonces, con esto finalizamos la clase del día de hoy de los intervalos de confianza. Como les digo, esto nos da una alternativa para que tengamos un rango más amplio de respuesta y que entonces pues no sea un error tan grande si no nos acercamos o si nuestros datos no se acercan tanto al promedio, sino que aquí ya nos da la opción de alejarnos un poquito más de este dato central. Entonces, con eso finalizamos el día de hoy.